Buenas noches, doctor. Nuestro grupo está conformado por Claudia Alexandra Almanza Pérez, Kimberly Nicole Ugarte, Jocelyn Anel Garnica, Carolina Rocha y mi persona María Aide. Bueno, hicimos lo que es un mapa conceptual acerca del síndrome nefrótico. Podemos iniciar diciendo que el síndrome nefrótico es uno de los síndromes glomerulares de mayor frecuencia que se presenta. Y vamos a mencionar como su etiología principal a lo que es la diabetes, que principalmente la vamos a ver en adultos. Vamos a decir que la nefropatía diabética va a ser la causa principal del síndrome nefrótico, pero también vamos a tener otras causas que vamos a ir mencionándolas más adelante. Vamos a comenzar diciendo que el síndrome nefrótico es una entidad clínica que se caracteriza por tiene 5 características típicas que vamos a ver en este cuadro, entre los cuales tenemos una proteinuria que es la característica principal, que se caracteriza por una proteinuria que se la conoce como proteinuria de rango nefrótico, que es mayor a 3,5 gramos decilitro en 24 horas. También vamos a ver la presencia de una hipoalbuminemia, que va a ser menor a 3,5 gramos decilitro. Vamos a tener la presencia de edemas, que inicialmente se caracterizan por ser en declive, es decir, en zonas o en miembros inferiores y van ascendiendo conforme evoluciona el cuadro. Vamos a ver lo que es una hipercolesterolemia también y una lipiduria. Sin embargo, no siempre coexisten las 5 al mismo tiempo. Puede haber alguna ausencia de alguna de estas características que no necesariamente va a descartar lo que es la patología del síndrome nefrótico. Por ejemplo, podemos mencionar a la hipoalbuminemia. Muchas veces vamos a tener valores de albúmina que van a estar normales o levemente disminuidos. Por lo tanto, no vamos a decir que no por eso ya no es un síndrome nefrótico, sino que va a depender mucho de lo que es el tiempo de evolución, el estado de nutrición del paciente y también de la función hepática que éste va a tener. Por ello, no se puede descartar el síndrome nefrótico solamente por la ausencia de uno de ellos. También vamos a mencionar que inicialmente el síndrome nefrótico viene con una función renal conservada en la mayoría de las etiologías, pero en algunas ya va a estar disminuida, como por ejemplo en la enfermedad de cambios mínimos. En condiciones normales vamos a tener que la excreción urinaria de proteína es menor de 150 a 300 miligramos en 24 horas, dentro de las cuales van a estar 30 miligramos en 24 horas, va a ser por albúmina, menos de 10 miligramos en 24 horas por proteínas de bajo peso molecular, menor de 60 miligramos en 24 horas de proteínas tubulares. Puede existir un aumento que no siempre va a ser patológico. Este se relaciona con lo que es una proteinuria fisiológica, la cual se caracteriza por ser transitoria de poca magnitud y también va a tener ausencia tanto de hipertensión como de hematuria. Esta proteinuria fisiológica generalmente la vamos a ver en algunos casos o situaciones que son muy comunes, como por ejemplo un ejercicio intenso o también en lo que es la presencia de fiebre. Pero si esta proteinuria entre 150 a 300 miligramos en 24 horas llegaría a persistir por grandes periodos de tiempo o llegaría a aumentar, ya estamos hablando de una proteinuria persistente, la cual ya nos estaría indicando una patología que probablemente nos lleve a deducir un daño glomerular. Esta proteinuria se va a presentar también por lo que es el daño o la disfunción en alguno de los componentes que van a conformar a la membrana glomerular, que es la membrana más compleja, que la vamos a ver ahorita. Bueno, si mencionamos a lo que es la patogenia, vamos a decir que la barrera de filtración glomerular es la membrana biológica más compleja, ya que va a ser impermeable tanto a la albúmina como a otras proteínas que van a ser de alto peso molecular, que, bueno, no va a dejar pasar proteínas que sean mayores a 40 kilodaltons. Y va a existir lo que es una permeabilidad selectiva. Eso se va a deber a la interacción entre los factores que tiene, es decir, entre los componentes que hay dentro de la membrana, que son los podocitos, los diafragmas en hendiduras, la membrana basal glomerular y los glucosaminoglicanos. Si hay algún daño o una disfunción en alguno de estos componentes, es donde vamos a poder ver la proteinuria persistente.
Y también la vamos a manifestar esto, bueno, se va a manifestar esto en patologías como la microangiopatía diabética, endoteliosis en la preeclampsia y en patologías del colágeno. También lo que es esta disfunción de los componentes nos van a llevar a alteraciones metabólicas. Bueno, como ya dijimos, el síndrome es un síndrome glomerular de mayor frecuencia, el síndrome nefrótico. Y como estábamos mencionando, entre las causas hay causas que pueden ser, bueno, vamos a mencionar causas en adultos y causas en niños. Normalmente la mayoría de los casos se presenta en adultos y la causa principal es en adultos diabéticos, donde vamos a ver la nefropatía diabética. Pero también podríamos presentarla, bueno, en niños o en jóvenes. Y vamos a mencionar que la etiología más común en este caso es la enfermedad de cambios mínimos. Pero también existen otras etiologías como ser la nefropatía por IgA, glomerulopatías membranosas, glomeruloesclerosis segmentaria, también la focal. Bueno, eso nos va a llevar a lo que son las alteraciones metabólicas, donde vamos a ver las características de estados procoagulantes. El paciente presenta susceptibilidad de infecciones, vamos a ver desnutrición proteica y un riesgo cardiovascular elevado. Pero como ya se mencionó, al igual que en las entidades clínicas, no siempre se manifiestan en conjunto más la proteinuria. No vamos a ver la interacción de todos estos componentes al mismo tiempo muchas veces, pero ello no nos quita lo que es el diagnóstico de un síndrome nefrótico. Ya. Bueno, como ya mencionamos, la entidad clínica que es característica del síndrome nefrótico es la proteinuria mayor a 3.5 gramos de decilitro en 24 horas, lo cual llega a desencadenar todas las alteraciones. Vamos a tener lo que es el edema, principalmente. El edema se va a caracterizar, o bueno, se va a deber a dos mecanismos. En niños y en adultos va a variar un poco. Empezando en niños, podemos decir que va a haber una hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia nos va a producir lo que es un descenso de la presión oncótica, que nos va a provocar lo que es una fuga de líquido al intersticio, y esto va a condicionar una depresión del volumen plasmático. Y esto va a conducir a un infrallenado, que es la característica del edema en niños. Este infrallenado va a producir una retención de sodio, que conjunto el sodio va a llevar la retención de agua, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y también la activación de la hormona antidiurética. Bueno, este va a ser un círculo vicioso, porque después de realizar todas estas retenciones y activaciones, vamos a tener lo que es de nuevo una depresión del volumen. Y va a ser constantemente un círculo que va a llevar a ocasionar los edemas y la fuga de líquido al intersticio. Con respecto a los adultos, va a predominar lo que es la disfunción tubular, la pérdida de natriuresis, la retención de sodio, la expansión del volumen plasmático. Y a diferencia de lo que ocurre en niños, vamos a tener lo que es un sobrellenado, que nos va a conducir a una resistencia tubular al efecto de péptidos natriuréticos, que generalmente son vasodilatadores, como sabemos. Esto va a favorecer a lo que es la retención de sodio, se va a expandir lo que es el volumen y va a haber una inhibición, más bien, en este caso, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual va a disminuir la presión oncótica. Igual va a haber una fuga de líquidos al intersticio. La segunda característica, o bueno, alteración metabólica que produce la proteinuria, es la dislipidemia. La dislipidemia se va a caracterizar, bueno, o va a causar lo que es una depuración excesiva de proteínas plasmáticas como la HDL y la LCAT. Bueno, la baja presión oncótica del plasma va a incrementar la síntesis hepática de LDL. Bueno, ya sabemos que la LDL llegaría a ser el colesterol malo, en resumen. Y cuando vamos a tener lo que es un aumento del LDL, generalmente vamos a tener una disminución del HDL, que llegaría a ser el colesterol bueno. Va a haber un incremento de la enzima, que va a ser limitante en la síntesis del colesterol. Vamos a tener lo que es una disminución de la actividad de la LPL, que ocasiona menor degradación de VLDL y kilomicrones. Esto a su vez va a generar lo que es una acumulación de triglicéridos, lo cual de por sí la acumulación de triglicéridos ya nos va a mostrar algunas características o clínicas que vamos a poder ver en el paciente, como por ejemplo los
santelasmas, que son muy comunes. Y bueno, esto va a progresar conforme la enfermedad vaya avanzando. La dislipidemia igual va a ir aumentando y se va a manifestar más. Luego tenemos al estado de hipercoagulabilidad. Como tenemos una eliminación de proteínas, también vamos a tener lo que es la eliminación de proteínas de la cascada de la coagulación, que a medida que progresa la enfermedad va a producir un desequilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes. Entre estos desequilibrios vamos a ver que va a haber una filtración de antitrombina 3, filtración del factor de von Willebrand. También vamos a tener lo que son los niveles elevados de fibrinógeno. También vamos a tener lo que es una mayor agregación plaquetaria, que se va a agravar principalmente por lo que es la hemoconcentración y la depresión del volumen. Y vamos a tener mayor riesgo de episodios trombóticos, que van a estar marcados, bueno. En este punto vamos a mencionar que se puede hacer una profilaxis con anticoagulantes, pero para realizar esta profilaxis con anticoagulantes tendríamos que evaluar principalmente al paciente según su riesgo. Y tenemos un marcador que, bueno, sería el único que nos ayude a deducir si el paciente requiere o no lo que es una profilaxis con anticoagulantes, que es la albúmina sérica, que tiene que ser menor a 2 gramos de decilitro. Este sería el único indicador que nos puede decir que podríamos estar anticoagulando al paciente para evitar riesgos trombóticos. Luego tenemos la susceptibilidad de infecciones, que se va a deber principalmente a 2 causas, que es pérdidas significativas de inmunoglobulinas, principalmente la IgG, y también la pérdida de proteínas del complemento, principalmente B y D. Esto va a causar lo que es una limitación de la opsonización y capacidad fagocítica, que a su vez va a causar lo que es una depresión de las proteínas transportadoras de oligoelementos como ser el hierro y el zinc, y va a generar lo que es una disfunción leucocitaria. Esa disfunción leucocitaria nos lleva a lo que es un aumento, ¿no?, para la susceptibilidad que tiene el paciente a las infecciones. Vamos a ver la presencia de gérmenes encapsulados como ser los neumococos, infecciones por estafilococos beta hemolíticos que generalmente nos van a causar lo que son infecciones a nivel de la piel. Y en este caso estaríamos hablando principalmente en esas zonas que se encuentran débiles por lo que es el edema. ¿Ya? Bueno. Vamos a mencionar también, bueno, como ya mencionamos, las etiologías, vamos a destacar otras que vamos a tener las primarias y secundarias, que son las más comunes. Las primarias vamos a mencionar a la enfermedad de cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria, glomerulopatías membranosas, y en las secundarias vamos a mencionar a la diabetes mellitus, a la amiloidosis, a la crioglobulinemia y también a las infecciones por hepatitis B y C. Pero como ya mencionamos, la causa más común en adultos sigue siendo la nefropatía diabética. Entre otras causas vamos a mencionar lo que son los fármacos. Muchos fármacos causan nefrotoxicidad. Entre ellos vamos a mencionar a los AINES, también mencionamos otras componentes como ser las sales de oro, el mercurio, que es muy tóxico, el litio, el bismuto, la plata y otro tipo de medicamentos como el Probenecid y otros. También tenemos enfermedades autoinmunes. Principalmente tenemos a las enfermedades del colágeno también que nos producen lo que es un síndrome nefrótico. Vamos a mencionar al lupus, a la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, diabetes mellitus, artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren, vasculitis y otros. Tenemos patologías obstétricas como por ejemplo la preeclampsia, algunas infecciones y síndromes hereditarios también, como ser la anemia de células falciformes. Y vamos a mencionar otras patologías como la sarcoidosis, amiloidosis, los reflujos, etc. El cuadro clínico. Con respecto al cuadro clínico, vamos a mencionar como el principal signo de lo que es el síndrome nefrótico va a ser el edema. El edema inicialmente está en zonas en declive, vamos a encontrarlo a nivel de los miembros inferiores, pero conforme evoluciona lo que es el cuadro, va a ir ascendiendo. Entre este ascenso vamos a ver que va a pasar a la zona o a la región del área genital y también puede llegar a nivel periorbitario.
Cuando el edema es significativo, vamos a ver también la presencia de flictenas o vesículas, que se va a dar por un cúmulo de líquido intradérmico. Pero también, aparte del edema, vamos a ver lo que es el desarrollo de una ascitis, que nos va a producir una sensación de llenado, de saciedad temprana y muchas veces incluso llega a producir disnea. Se puede producir una disnea también porque generalmente este edema llega a producir lo que es un edema de pulmón o un derrame pleural. Y vamos a ver que también se presentan complicaciones por la hipoalbuminemia que nos va a condicionar a un signo característico que es el signo de Merck, que son estas líneas que vamos a poder verlo a nivel de las uñas, que son muy características del síndrome nefrótico. Y también vamos a ver lo que es una dislipidemia que nos condiciona a lo que es la presencia de xantelasmas, que son estas acumulaciones que vemos a nivel del área orbital principalmente. Y bueno, con respecto a lo que es el diagnóstico. Para realizar el diagnóstico del síndrome nefrótico, vamos a iniciar principalmente con lo que son los laboratorios, los cuales nos van a decir si la etiología del síndrome nefrótico es primaria o secundaria. Para ello vamos a investigar a la proteinuria, que es el signo cardinal de lo que es el síndrome nefrótico, y lo vamos a realizar mediante la medición de proteinuria en 24 horas, que sería el gold standard en este caso. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que la proteinuria de 24 horas va a depender mucho de la recolección del paciente que tenga, bueno, y de los cuidados que esté dando el paciente a esta muestra, que no siempre puede ser la indicada. Por ello, vamos a ver que puede haber muchos errores en la recolección. También vamos a mencionar que se realiza, gracias a esto, lo que es una determinación de la proteinuria y la creatinuria, que se va a ver lo que es una comparación entre la proteinuria y la creatina que hay, y esto nos va a permitir cuantificar la exactitud y si es confiable o no la muestra. Pero también, aparte de esto, vamos a realizar algunos otros estudios, como ser estudios del sedimento urinario, donde vamos a encontrar lo que son los cuerpos ovales que se forman por lipiduria. Vamos a verificar lo que es la presencia de albúmina sérica, que generalmente está normal o levemente, puede estar normal, puede estar alta o incluso muchas veces baja. Como les mencionaba, la hipoalbuminemia, si bien es característica del síndrome nefrótico, va a depender de otros, va a depender tanto del estado nutricional, de la función hepática y de la función, bueno, principalmente de ellos dos, para cuantificar. No siempre va a estar o muy baja o normal o muy alta. Es muy variable la presencia de la albúmina. También vamos a mencionar el perfil lipídico, donde vamos a ver un aumento del colesterol total, que obviamente va a ser a expensas de la LDL, y en cambio vamos a ver una disminución de HDL. Podemos también utilizar lo que son los anticuerpos, principalmente para aquellos síndromes nefróticos que estén siendo causados por enfermedades autoinmunes, por ejemplo. En el caso de lo que es el lupus, vamos a pedir lo que son anti-DNA, ANA, ANCAS. También podemos pedir lo que son complementos. Podemos pedir serologías para lo que es la hepatitis, VIH, incluso una electroforesis. Y finalmente tenemos a la biopsia renal. La biopsia renal no siempre la vamos a pedir en todos los pacientes. Esto principalmente se va a realizar en aquellos pacientes en los cuales no vamos a tener lo que es la causa definida y el síndrome nefrótico está en investigación. Finalmente, tratamiento. El tratamiento del síndrome nefrótico va a ser muy variable. Vamos a mencionar dos tipos de tratamientos. Un tratamiento que va a ser sintomático y uno específico. El tratamiento sintomático va a tener, bueno, generalmente vamos a empezar a ver los cambios a partir de los 2 meses, pero puede llegar a durar o necesitar hasta un tiempo de 8 meses para llegar a consolidar cambios verdaderos. Y el tratamiento específico, que lo vamos a dar principalmente a la etiología o a la causa, al origen o a la razón que esté causando el síndrome nefrótico. Bueno,
Con respecto al tratamiento asintomático, como vamos a ver la presencia de los edemas, y en sí ya existe una retención de agua y de sodio, entonces lo principalmente que debemos hacer es restringir la dieta de sal. Vamos a tratar que el paciente consuma la menor cantidad de sal posible y esto nos va a evitar la retención de sodio y agua. También se puede tratar lo que son los edemas con diuréticos y vamos a ver que va a variar mucho dependiendo del nivel del nivel de edema que tenga. Si estamos hablando de un edema que es leve, vamos a utilizar los diuréticos que son más nobles, que serían los tiacídicos, como la hidroclorotiazida. Si es moderado y va a haber presencia de ascitis y anasarca, ya vamos a utilizar unos más fuertes, que generalmente son los diuréticos de asa, como la furosemida. Y vamos a ver que si hay una combinación, o bueno, en periodos refractarios entre los cuales vamos a tener gran acumulación de líquido, vamos a tener gran cantidad de edema, va a ser necesario muchas veces realizar la combinación tanto de tiacídicos como diuréticos de asa. También vamos a tomar en cuenta que si le estamos dando diuréticos, tenemos que tener mucho cuidado en la depresión del volumen y en los trastornos electrolíticos que vamos a poder ocasionar en el paciente. Por ello, también tenemos que estar al pendiente de realizar las reposiciones de volumen y suspender los diuréticos cuando sea necesario. Para el caso de lo que es la lipidurias y las dislipidemias, tenemos que utilizar lo que son las estatinas, los fibratos, las resinas y la dieta. Esto para controlarlo. También vamos a mencionar lo que es la profilaxis anticoagulante. Bueno, como ya mencionaba a este punto, se debe evaluar el riesgo individual en cada paciente. No podemos dar una profilaxis a todos los pacientes que tengan síndrome nefrótico, ya que no todos presentan los mismos riesgos. Por ejemplo, podríamos mencionar a una persona que tenga un síndrome nefrótico, sea una persona obesa y además de ello la persona esté inmóvil, no realice eh, caminatas, generalmente esté acostado, sentado todo el tiempo. Entonces estamos sumando un riesgo más que tiene que ser evaluado. Eh, bueno, como ya dijimos, solamente hay un marcador que nos puede mencionar si el paciente puede realizar una profilaxis con anticoagulantes, que es la hipoalbuminemia, que va a ser menor a 2 gramos de decilitro. Y además de ello, tiene que tener lo que es un factor de riesgo y ausencia de contraindicaciones. Vamos a mencionar lo que es la restricción dietética de proteínas. Bueno, esto va a depender mucho de la función renal que tenga el paciente, pero generalmente tiene que ser de 1 a 0,6 gramos por kilogramo de peso día. Y también vamos a mencionar lo que es el uso de yecas y aras, que se ha visto mucho en los últimos tratamientos contra el síndrome nefrótico. Se debe realizar un bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Bueno, ya sabemos que este sistema renina-angiotensina-aldosterona suele ser un poco perjudicial en este caso del síndrome nefrótico, ya que nos está ayudando a retener sodio y agua, que es lo que no queremos para la formación de edemas. Y se ha sugerido que en vez de realizar una monoterapia, es mejor realizar lo que es el bloqueo dual a través de los yecas y los aras. Pero hay que tener en cuenta que este bloqueo nos puede llegar a generar lo que es una retención de potasio o una hipercalemia. Por ello debemos mantener los niveles de electrolitos controlados y estar atentos a cualquier cambio. Con respecto al tratamiento específico, vamos a ver que como son causas diferentes, van a requerir tratamientos diferentes. En el caso de que sean glomerulopatías primarias, generalmente utilizamos lo que son las combinaciones de esteroides con inmunosupresores. Entre los esteroides podemos mencionar a la prednisona, la metilprednisolona. Y en lo que son los inmunosupresores podemos mencionar a la azatioprina, el mofetil o incluso otros fármacos. Vamos a utilizar también lo que son los interferón alfa y la ribavirina por periodos prolongados en aquellos pacientes que tengan síndrome nefrótico por infecciones crónicas por hepatitis C. Y también podemos realizar como tratamiento específico el retiro de aquellos fármacos que sean nefrotóxicos,
como ser las sales de oro, el probenecid, el pamidronato y otros. Y generalmente esto llegaría a ser el tratamiento específico, ya que su función principal de este tratamiento tendría que ser eliminar o tratar la causa que esté provocando la afección de síndrome nefrótico. Eso sería todo, doctor. Gracias.